la personalidad de San Juan de la Cruz. La personalidad de San Juan de la Cruz se resume en el amor al sufrimiento y el completo abandono del alma en Dios. Ello le hizo muy duro consigo mismo, en cambio con los otros era bueno, afable y condescendiente. Por otra parte, el santo no ignoraba ni temía las cosas materiales, pues dijo: las cosas materiales son siempre hermosas, como las migajas de la mesa del Señor. San Juan de la Cruz vivió la renuncia completa que predicó tan persuasivamente, pero a diferencia de otros menores que él, fue libre como libre es el Espíritu de Dios. Su objetivo no era la negación y el vacío, sino la plenitud del amor divino y la unión consustancial de su ser con Dios. Reunió en sí la luz extásica de la sabiduría divina con la locura estremecida de Cristo despreciado. Pero se extiende una gran nebulosa sobre sus antecedentes familiares. El investigador toledano José Carlos Gómez Menor, un experto sanjuanista que ha indagado en los archivos en busca de estos antecedentes, piensa que su madre Catalina Álvarez, que era hija de una esclava, posiblemente morisca y de padre desconocido, quien quizá fuera el capitán Juan de Ayala, alcaide de Loja y regidor de Toledo, y que su padre, Gonzalo de Yepes, no era en realidad de Yepes, sino de Torrijos, y que estaba casado con Elvira González, hija de un judío que fue quemado por judaizante en 1490. Esto pone de relieve que sobre la vida de San Juan de la Cruz se extienden muchas lagunas pendientes de resolver, ya sea porque no existen datos, se eliminaron muchos de ellos para que no quedaran pistas de la relación con él, para evitar la complicidad con alguien que había estado preso, o porque se exageraron con vistas a contribuir al proceso de canonización, para recalcar su vida de santidad. Además, el análisis de la figura de San Juan admite muchos aspectos. Como poeta, desde luego una poesía difícil de entender; como místico, como director espiritual, como viajero infatigable, como reformador de la Orden del Carmelo. La figura del santo carmelita presenta muchas caras y por eso es un auténtico poliedro, el reflejo de una vida que supo compaginar la faceta espiritual con la capacidad transformadora de la acción que acarrea esa espiritualidad. El gran teólogo, el teólogo de la nada, del dejarse hacer por Dios, hizo muchísimas cosas, porque la noche empieza antes. Un capítulo importante de esta historia es el secuestro que sufren Fray Juan y un compañero, Germán de San Matías, en Ávila el 2 de diciembre de 1577. Los hermanos de su orden, ante el empuje que va adquiriendo la reforma que proponen los descalzos en la Orden del Carmelo, pasan a la acción directamente y los capturan para aplicar algunas directrices que habían tomado en el seno de la Orden. A San Juan lo conducen tras un viaje penoso de 2 días en mulo a Toledo. Podemos imaginar el frío de diciembre y las calamidades del camino. Los documentos nos dicen que llegó a Toledo de noche y con los ojos tapados para evitar que él mismo conociera el sitio donde estaba y así mermar su posibilidad de fuga. La noche había empezado a ser profundamente oscura y nada más entrar por la puerta de bisagra de Toledo, donde lo conducen al convento de Nuestra Señora del Carmen.
Era la primera vez que estaba allí Juan de la Cruz, en aquel convento de la provincia carmelita de Castilla, en el que vivía con una comunidad numerosa, en torno a 45 frailes, algunos de los cuales ya le conocían por haber coincidido con él en otros lugares, en Salamanca, por ejemplo. Cuando llegó al convento, Juan tenía 35 años. Allí pasará unos 9 meses, todo un duro embarazo, gracias al cual, por decirlo de un modo bíblico, le tocará nacer a una nueva vida. Juan 3:3. Resumiendo muchas de las causas por las que fue secuestrado, se diría que Juan de la Cruz pretendía devolver a la comunidad carmelita el fervor inicial con que empezó. En concreto, una vuelta a la sencillez y a la pobreza que caracterizó los primeros eremitas del Carmelo. Esto ocasionó la gran fractura dentro de la orden carmelitana entre los descalzos, seguidores de Juan, y los calzados. En realidad había que tener en cuenta dos cosas. Una, siempre que se promueve una reforma supone una alteración de las reglas establecidas, se produce una lucha entre lo que hay y lo que se propone, y eso conlleva una especie de catarsis dolorosa que supone introducirnos en una negativa dialéctica de amigos-enemigos. Y por otro lado, entre los religiosos y el Papa hay muchas autoridades intermedias: el nuncio, el capítulo general, el prior, el superior general, el visitador general, etc. Y nada impide que se tomen decisiones contradictorias en las que se apoya los de un bando o los de otro. De modo que al final no se sabe bien lo que se debe hacer. Y esto fue también lo que ocurrió: una proliferación de órdenes que dio lugar a malentendidos, a difuminar la línea que separa la obediencia de la desobediencia. Por eso los calzados y los descalzos se amparaban en que cumplían con la legalidad, pero de autoridades diferentes. Podríamos decirlo en otros términos: hay un conflicto de competencias. El caso es que es sometido a un juicio en el citado convento ante unas autoridades opuestas al espíritu reformista, como los padres Tostado y Maldonado. San Juan se mantiene en sus 13, incluso le llega, como a Jesucristo cuando estaba en el desierto, el capítulo de las tentaciones. Le ofrecen un cargo, un priorato, unas condiciones cómodas, una buena celda con muchos libros y riqueza, y una cruz de oro si da marcha atrás. Pero nada, y es ahora cuando se pone en marcha todo el peso del castigo. Se decide su ingreso en la cárcel conventual. No es la primera vez que está en una cárcel conventual. Estuvo antes un breve tiempo en la del convento de Medina del Campo. Y además, cuando se sabe que su compañero de secuestro, Fray Germán de San Matías, se había fugado, se le asigna una cárcel minúscula por miedo a que también se escape. En un espacio de 7 metros de largo y unos 60 metros de ancho, con un ventanuco de 3 dedos de ancho en lo más alto de la pared, a ello se suma la severidad y la alimentación: pan y agua, y como extra algunas sardinas que deben comerlas a veces de rodillas delante de los religiosos. De los castigos conviene resaltar la conocida disciplina circular. Todos los religiosos, uno por uno, le azotan la espalda con unas varillas. San Juan de la Cruz aguanta este Getsemaní que se le viene encima con humildad y sin quejarse, con una fortaleza fuera de lo común. Allí pasaría anegado por la oscuridad, la Navidad y también la consabida resonancia del Corpus toledano. Allí se pone límite
a la psicología humana. Juan de Yepes tenía un carácter introvertido. Su vida y su infancia fueron difíciles, y su carácter sobrio castellano en el siglo XVI no era fácil oponerse a la autoridad, y sin embargo él se opone, y saber decir que no. Él es fiel a su moral y a su ética, y no cambia los honores y el halago social por sentir coherencia en su decisión de seguir haciendo lo que su conciencia le marcaba. El amor al sufrimiento tal vez tenga alguna raíz en su infancia, ya que sufrió incluso penalidades por hambre. Los 4 impulsos básicos del hombre serían el impulso de eros, el impulso de agresividad. Cuando hablamos de agresividad nos estamos refiriendo a la productividad y a la búsqueda de promoción, el impulso de disfrute y el impulso de éxito. Todos estos impulsos habían sido sublimados, cambiados de orientación hacia la mística y la comunicación con Dios. Y Juan de la Cruz lo sublima por el lado de la identificación psicológica con el sufrimiento injusto de Jesús de Nazaret. Y eso hace que él viva ese sufrimiento con una identificación de amor y de admiración hacia su maestro. Y aunque él no buscó su cárcel, no quiso evitarla, renunciando a su proyecto de vida. No podemos olvidar que se trata de un místico y todo el narcisismo primario que el hombre tiene ha sido deshecho por el amor que impregna su vida hacia Jesucristo y hacia Dios. Y así en los místicos el sufrimiento adquiere un valor completamente distinto al de los demás seres humanos que sienten el sufrimiento como algo absolutamente innecesario. Ellos incluso lo buscan para identificarse con su maestro. Está documentado que cuando se encontraba ya muy enfermo y una tarde aparecieron unos músicos a tocar en su celda para alegrarle, él los despidió diciendo que si Dios le mandaba ese sufrimiento, él debía aceptarlo. Los elementos hipotéticamente masoquistas que en principio puedan aparecer no son tales, sino que es un deseo intenso y místico de parecerse al maestro por el que él sentía una plena identificación, según se puede apreciar en el cántico espiritual.